Saludos con todos, mi nombre es Rubén y el día de hoy voy a hacer algunos ejercicios relacionados al tema de cinemática y esta es la parte 2 de nuestro vídeo. Por supuesto que la parte uno estará en la descripción para que ustedes puedan acceder. Bien, estoy haciendo ejercicios dirigidos para los estudiantes de CEPRU, UNSAC, así que si eres del CEPRU y de la UNSAC, estoy seguro que esto va a ser de tu provecho. Y si no, dale un vistazo y me cuentas qué te parece. Va, entonces, tenemos el tema de cinemática. En una autopista, un automóvil que va a 88 kilómetros por hora se encuentra a 110 metros de distancia, por supuesto, detrás de un camión que va a 75 kilómetros por hora. Necesitamos calcular aproximadamente el tiempo en segundos, ojo, cuidado con la unidad, que le tomará al automóvil alcanzar al camión. Los dos vehículos realizan un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces esta es la situación que básicamente tenemos. Tenemos dos móviles que se encuentran separados a una distancia de 110 metros y el de atrás se encuentra a 88 kilómetros y el otro a 75, ¿no es cierto? Entonces necesitamos saber en cuánto tiempo en segundos lo va a alcanzar. Entonces es importante recordar que para que lo alcance, el de atrás debe ser más rápido. Si no, eso nunca va a ocurrir, por supuesto que no. Bien, entonces esto es bastante directo. Necesitamos irnos a la fórmula de tiempo de alcance. Recuerda, si lo va a alcanzar, uno debe ser mayor que el otro. Y si uno es mayor que el otro, necesitamos trabajar con la resta de estas dos velocidades. ¿Listo? Tiempo de alcance es igual a la distancia que lo separa dividido entre velocidad 1 menos velocidad 2. Entonces, veamos. Tenemos distancia 110 metros, tenemos velocidad 1 y velocidad 2, pero el problema es que está en kilómetros por hora y el otro está en metros y nos piden el resultado en segundos. Vaya, qué problema, ¿no? Por supuesto que no es un problema porque nosotros solamente necesitamos convertir esos 88 kilómetros por hora en metros por segundo. ¿Cómo se hace esa conversión? Bien, arriba tenemos horas, perdón, abajo tenemos horas. Entonces, arriba hay que ponerle una hora es igual a 3600 segundos. Este es un dato que debes recordar y no te olvides, por favor. ¿Ya? Ahora, un kilómetro, ¿a cuánto equivale? Si tengo kilómetro arriba, entonces pondré un kilómetro abajo y esto es igual a 1000 metros. Y cuando debas simplificar, simplemente kilómetro arriba, kilómetro abajo. Hora abajo, hora arriba. ¿Qué me queda? Los metros y los segundos. Entonces eso se convierte en simplemente operar. ¿Qué es lo que voy a tener en ese resultado? 440 sobre 18. Por favor, compruébalo. No está difícil. Espero que no se me haya escapado algún cero, algún símbolo, etcétera. Va, entonces, ¿cómo va la velocidad 2? Se procede del mismo modo, 75 kilómetros por hora. ¿Listo? Del mismo modo, vamos a convertir a metros por segundo. Una hora equivale a 3600 segundos por 1000 metros equivale a un kilómetro. Bien, terminamos de simplificar eso y esto es 375 sobre 18 metros sobre segundo. Entonces ya podemos reemplazar directamente en la fórmula que tenemos. Vamos a hacerlo de una vez. Acá, tiempo de alcance será igual distancia 110 metros, ¿ya? Todo está en metros. Las unidades de distancia están en metros. A ver, velocidad será 440 sobre 18 menos 375 sobre 18. El tiempo ahora me va a salir en segundos. Tiempo de alcance será igual. Bueno, necesitamos resolver eso simplemente. Esto es 110 sobre 65 sobre
18, y si terminas de resolver esto, 30,5 segundos es el tiempo que le toma al cochecito de atrás alcanzar al camión que está adelante. Bien, entonces mucho ojo, por favor, con las unidades con las que trabajas. No vaya a ser que por una unidad te equivoques. Bien, ahora vayamos con un ejercicio un poco más complicado. Una partícula se mueve por una trayectoria circular de radio 5 metros. Al pasar por el punto A, este es el punto A, ¿listo? Tiene una aceleración D, y esta es la aceleración, una aceleración neta, por favor, ¿ya? Una aceleración neta. Recuerda que la aceleración tiene una componente tangencial y centrípeta, ¿no es cierto? Uno que es tangente a la trayectoria y otro que apunta hacia el centro, ¿listo? Ahora, determine aproximadamente su rapidez, o bueno, determine para ese instante su rapidez, ¿ya? O sea, para este punto donde está aquí, hay que saber cuál es su rapidez, ¿ya? Entonces, esto se va a convertir más que todo en un problema de vectores, de geometría, de descomponer, que en un problema de física. Y te voy a mostrar por qué, te voy a explicar por qué es tan importante que tengamos en mente esos conceptos. Mira, resulta que la aceleración neta total me están dando por este vector, ¿no es cierto? Dice menos 24 quintos en I y 7 quintos en J. O sea, ese vector apunta así, ¿no es cierto? Mira, si es menos 25, menos 24 quintos y 7 quintos arriba, entonces eso es algo así. ¿Listo? Por ahí. Es una flecha de ese modo. Con otro color. Es una flecha así. ¿Ya? Más o menos. ¿Listo? Ahora, hay que recordar algo muy importante, y es que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿ya? Recuerda que la aceleración centrípeta es la que apunta hacia el centro, ¿listo? Entonces, si nosotros hallamos la aceleración centrípeta y reemplazamos el radio, que es 5 metros, podemos obtener la velocidad. Entonces, vamos a concentrarnos, a enfocarnos en hallar la aceleración centrípeta con toda esta información que tenemos. Pero, ¿qué información tenemos además? Pues tenemos que el ángulo que se forma entre la horizontal y el vector que une a este radiovector es de 37 grados. Entonces, esa información debería sernos útil, ¿ya? Bien, entonces vamos a trabajar poco a poco. Primero con la información que ya tenemos de antemano. La aceleración en este punto es menos 24 quintos y 7 quintos en Y positivo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener algo así. Ese es su componente Y y este es su componente X, ¿no? Y aquí está el vector de aceleración. Vamos a hallar ese módulo de aceleración de acá, ¿ya? Esta cosita, este de acá vale 7 quintos y este de la izquierda vale menos 24 quintos. ¿Listo? Menos. Vamos a hallar ese módulo de aceleración de acá. Esto es rápido. El módulo de la aceleración será simplemente a la raíz cuadrada de su componente X y su componente Y al cuadrado, ¿no? Menos 24 quintos al cuadrado más 7 quintos al cuadrado. Vamos a terminar de resolver eso. No te compliques con los cálculos. Tómate tu tiempo, hazlo con calma y paciencia, que es lo más importante. Pero bueno, yo ya lo tengo calculado, por supuesto. Solamente me gustaría que me confirmes que todo esté en orden, de modo que todos resultamos beneficiados, ¿ya? Esta parte es simplemente operativa. Y bueno, esto es raíz de 25 y eso es 5. Ya, entonces el módulo de este vectorcito A, esa flechita que actúa ahí, es de 5 unidades y tiene una componente X y una componente
Y. Ya, eso es lo que tenemos ahora. Bien, algo que además debemos notar, y es que para eso voy a hacer un poquito más grande esa imagen. Voy a sacar como una porcioncita de eso. Ahí está, ese arquito. Un poquito más grande. Ya, creo que me voy a dar un intento más. Ya quiero graficar ese cuarto arco de circunferencia. Así y así. Solamente estoy sacando ese cuarto arco de circunferencia de acá, un poco más grande lo estoy haciendo, porque quiero mostrarte algo. Mira, sí, esto es 37, como es un dato, y yo trazo acá otra recta así horizontal y otra vertical. Ahora vas a ver por qué. Entonces, este ángulo también será 37, ¿no es cierto? Cuando tú tienes dos rectas paralelas, esos ángulos son iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que además tenemos? ¿O qué es lo que además tenemos de eso? Mira, por acá está el vector de aceleración, ese que estaba ahí, listo, por ahí más o menos, ¿no? ¿Cuánto valdrá este ángulo entre la horizontal y ese vector A de aceleración? ¿Podrías determinarlo rápidamente? Mira, si no, te voy a dar la respuesta y te voy a decir luego por qué. Esto es 16 grados. Y ahora te voy a decir por qué. ¿Ya? Resulta que ese triángulo que te estoy mostrando ahí, bueno, si tú sacas la tangente de ese ángulo teta, vamos a llamarle, bien, ese ángulo teta es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es su opuesto? 7 quintos. De acá. ¿Cuál es su adyacente? 24 quintos, ¿ya? 7 quintos sobre 24 quintos, ¿no es cierto? Usando el concepto de tangente. Ese resultado es, ¿cuánto? 7 sobre 24, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿habrá algún rectángulo notable que tenga la tangente 7 sobre 24? Sí, y la respuesta es este triangulito. Lo voy a anotar, ¿ya? Triángulo notable. Si no lo conoces, anótalo. Y si ya lo conocías, no te olvides de él, ¿ya? Triángulo notable de 16,74. ¿Ya? Si este ángulo vale 16, este lado vale 16, si este vale 74, este vale 24 y la hipotenusa valdría 25. Es un triángulo notable de 74, 16. Y la pregunta es, ¿qué teníamos ahí? Tangente de, bueno, 7 sobre 24, ¿no es cierto? 7 sobre, perdón, 7, no es 16, ¿ya? Este es 7, voy a coger el borrador. Este lado es 7, ¿listo? Entonces, tangente de 16 es igual a 7 sobre 24, y eso es lo que teníamos arriba, ¿no es cierto? Entonces, por eso, ese ángulo es 16. Ya, ahora, ¿por qué tanto escándalo? Porque lo que quiero hacer es hallar la aceleración centrípeta, ¿no es cierto? Porque quiero usar esta fórmula. La componente de la aceleración que apunta hacia el centro. Es lo que me interesa realmente a mí, ¿ya? Y bueno, ya tenemos un poquito más de información para hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque mira, acá está la aceleración centrípeta que quiero. Y aquí está el vector A de aceleración total que me daba en mi dato. ¿Y qué ángulo forman entre ellos? 16 más 37. ¿Cuánto es 16 más 37? 53.
Y 53 sí es un ángulo notable, sí es un ángulo notable, ¿no es cierto? Que lo hemos usado en otras partes. Entonces, tengo más espacio. Ya, no tengo más espacio. Solamente quiero hacer esa descomposición en realidad. Voy a coger el... Ya, solamente necesito eso. Entonces, mira, para hallar esa componente AC, sabiendo este ángulo, lo que en realidad tengo es esto ahí, el A, y por acá está el A sub C que quiero conocer, y esto forma 53 grados. Ya, resulta que ese AC, listo, que está ahí en el gráfico, listo, tú lo puedes comprobar esto, por supuesto, te estoy dando ahí la referencia, es ese módulo A por el coseno de 53, de lo que suman los dos, ¿no es cierto? Entonces, AC será igual, ¿cuál es el módulo de A? Lo hemos hallado más antes, 5. Por el coseno de 53, 3 quintos. Entonces, la componente centrípeta tiene un valor de 3 de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces ya podemos reemplazar en la fórmula final de aceleración centrípeta. Esta de acá. ¿Listo? Aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre radio. Aceleración centrípeta 3. Velocidad al cuadrado, no sabemos, radio es 5. Y de acá simplemente nos sale que la velocidad será igual a raíz de 15 metros por segundo. Entonces, tenemos que la velocidad de esa partícula en ese punto es de raíz de 15 metros por segundo. Hago un recuento rápido. Lo que básicamente estamos usando es la fórmula de aceleración centrípeta, pero no tenemos el valor de aceleración centrípeta. Entonces necesitamos descomponer en la componente que apunta hacia el centro, ¿listo? Pero solamente tenemos un valor de aceleración total. Entonces, este valor necesitamos que descomponer sobre esto. Primero hemos descompuesto así y así para entender que existe un ángulo de 16 grados entre la horizontal y este vector A que nos daban inicialmente. Pero necesitamos el ángulo entre la aceleración centrípetal que apunta al centro y ese vector de dato que nos daba. Entonces habría que sumar con este chiquitito más, y eso era 37, porque este es 37, este es 37, ¿no es cierto? Cuando tienes dos rectas paralelas, tienes ángulos internos y externos, esos son internos, ya. Entonces 16 más 37 era 53, solo había que componer como A coseno de 53 y reemplazar en la fórmula, ¿ya? Entonces tómate tu tiempo para desencriptar esto si es que presentas alguna dificultad, pero esa es la idea básica, hallar la aceleración centrípeta con la información que nos dan, ¿listo? Bastante interesante ese ejercicio. Sigamos viendo sobre movimiento circular, un hito más, ¿ya? Un satélite terrestre realiza movimiento circular uniforme. El satélite gira alrededor de la Tierra a 644 kilómetros de la superficie terrestre, ¿ya? Y el satélite tarda un tiempo de... el satélite tarda un tiempo de 98 segundos en dar una vuelta. Entonces la pregunta es, calcule la aceleración del satélite en metros por segundo. O sea, ¿qué aceleración se sufre ahí? Listo, a ver, acá vamos a graficar uno grande y ahora también uno chiquitito. Mira, el del centrito es la Tierra, ¿ya? Ahí está la Tierra, chiquitita, y ese de afuera es la órbita. Y en esa órbita está el satélite, ¿ya? Aquí está el satélite, ¿ya? Tenemos como dato, por ejemplo, el radio de la Tierra y el radio, bueno, la altura sobre la que se encuentra el satélite sobre la Tierra, ¿no? Esto es RT y al otro que le llamamos H, altura, ¿no es cierto? Radio de la Tierra
es igual a 6.378 kilómetros, ¿ya? Ojo con eso. El radio, bueno, no, la altura a la cual se encuentra el satélite sobre la superficie del piso es de 644 kilómetros, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos? El periodo, ¿no es cierto? El periodo es el tiempo que le toma dar una vuelta al cuerpo, ¿ya? Una vuelta entera. Y ese tiempo es 98 minutos, ¿ya? Vamos a intentar convertirlos a unidades familiares. En vez de kilómetros, vamos a poner por metros, ¿ya? Por 10 a la 3. Acá también. 644 por 10 al cubo, metro, metro. Y 98 minutos es 98 por 60 segundos, ¿no es cierto? Y eso es 5.880 segundos. Ya el cálculo ya lo he hecho, tú puedes comprobarlo, solamente estoy multiplicando por 60 para que no haya ninguna dificultad. Ya. Entonces lo que me están pidiendo es la aceleración del satélite. Mira, el satélite está acá orbitando, va a estar dando vueltas y va a haber una aceleración que apunta hacia el centro de la Tierra. A eso se refiere el problema cuando dice hay la aceleración y eso se llama aceleración centrípeta. Entonces lo que en el ejercicio me están pidiendo es la aceleración centrípeta. Porque recuerda que en la Tierra hay un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado de aceleración de la gravedad. Pero cuando estás orbitando en un satélite, esa aceleración se hace menor. ¿Listo? Disminuye. Y es lo que vamos a hallar en este ejercicio. Además, vamos a recordar que como está girando, aceleración centrípeta, como está girando, la aceleración centrípeta es igual a la frecuencia angular por el radio, ¿no es cierto? Esto sí te acuerdas. Pero la frecuencia angular es 2pi sobre periodo, ¿no es cierto? Estoy reemplazando simplemente, ¿ya? Acá, ojo, frecuencia angular es 2pi sobre periodo. Entonces estoy reemplazando al cuadrado por el radio. Pero ese radio es el radio total, desde el centro de la Tierra hasta afuera. Entonces era el radio Tierra más esa altura h. Entonces vamos a reemplazar simplemente esos valores. Eso es 2pi sobre el tiempo, 5.880 segundos. ¿Listo? Por radio de la Tierra, ¿cuánto es? Ahí está, 63,78 por 10 al cubo, más altura, 644 por 10 al cubo. Entonces, y acá me falta un cuadrado. Entonces, quiero que te fijes en todo lo que tenemos hasta este momento. Hasta este momento solo tenemos un número, otro número, otro número. Entonces, es tu tarea, es tu asignación, es tu labor terminar de llenar, bueno, es realizar ese cálculo, ¿ya? Yo te comento que ese cálculo es 8.02 y en qué unidades. Las longitudes estamos trabajando en metros y los tiempos en segundos. Entonces será metros sobre segundo al cuadrado. Y se pone en manifiesto lo que te decía, ¿no? Si estás en un satélite orbitando la Tierra, la aceleración que vas a sentir ahí es menor que la que sentirías en la Tierra misma, ¿ya? Entonces, si tú haces un experimento de caída libre, los resultados van a ser diferentes en el satélite que en el piso, ¿no? En la superficie terrestre. ¿Listo? Entonces, de eso va ese ejercicio número 3. Vámonos con uno nuevo. Ejercicio número 4. A ver, ojo con esto. Un corredor realiza una carrera de 100 metros en 9.1 segundos. Si el corredor parte del reposo, ojo, tienes que recordar esa expresión, ¿no? Partir del reposo, o sea, velocidad inicial, 0, ¿ya? Mira, si el corredor parte del reposo llegando a su rapidez máxima de 4 segundos, manteniendo esta velocidad hasta el final de la carrera. Calcule la aceleración en los primeros 4 segundos. Vamos a hacer un diagrama de lo que está sucediendo ahí. Mira, tenemos a este corredor en la pista. Un poquito más largo.
¿ya? Tenemos al corredor en la pista. Está partiendo desde acá y llega acá, al final de la meta. ¿Ya qué dice? Este va a llamarse el punto A, donde parte. ¿Listo? Realiza una carrera de 100 metros. O sea, de acá hasta el final hay 100 metros. Por supuesto que sí. Un dato que ya tenemos. En un tiempo de... Vamos a ponerle ahí tiempo. Es igual a 9.1 segundos. ¿Ya? El corredor parte del reposo. Entonces acá la velocidad es 0 metros por segundo. Llegando a su rapidez máxima en los 4 minutos. O sea, corre durante 4 segundos. Acá han pasado 4 segundos. Y ya ha alcanzado la velocidad máxima. A este punto le vamos a llamar B. Y por lo tanto este llamaremos C. ¿Listo? Entonces acá tenemos la velocidad máxima. Ya en el punto B. Ahí tenemos. Entonces si ya ha recorrido 4 segundos. ¿Cuánto se recorre acá? Pues 5.1 segundos, ¿no es cierto? De modo de que este más este me da el tiempo total, 9, ¿no es cierto? Ya tenemos esa información hasta ahora. Y dice que mantiene esta velocidad hasta el final de la carrera. Entonces, si acá tiene velocidad máxima, en el otro lado también tendrá velocidad máxima, ¿no es cierto? Acá también llega con velocidad máxima. Entonces, todo este trayecto, ¿qué es? Un M, R, U. Y todo este trayecto, ¿qué será? Un M, R, U, V, ¿no es cierto? Un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, acá hay una aceleración, ¿no es cierto? Y es lo que nos piden, calcular la aceleración en los primeros 4 segundos. Entonces vamos a hacer parte por parte, ¿ya? Mira, en el trayecto A, B, en el primerito, en los 4 primeros segundos, tenemos un M, R, U, V, como te comentaba, ¿ya? Y que eso tenga la distancia 1, vamos a poner, y el otro restante sería la distancia 2, por supuesto, ¿no? Entonces, del tramo AB, vamos a tener distancia 1 es igual a la velocidad inicial por el tiempo AB, vamos a poner, ¿ya? Más aceleración por el tiempo AB al cuadrado medios, ¿ya? Vamos a reemplazar eso y vamos a obtener que de acá D1 es igual velocidad inicial 0 por tiempo AB más aceleración, no sabemos. El tiempo desde A hasta B es 4 al cuadrado medios. Entonces de acá tenemos que la distancia es 8A. ¿Listo? 8 veces la aceleración. Esto se simplifica y listo. Veamos qué más tenemos en el trayecto BC, por ejemplo. O bueno, ¿qué más vamos a añadir? Perdón. Algo más podremos añadir de acá. De acá también otra cosita, en movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos que la velocidad final, o sea, la velocidad en B, o la velocidad máxima, la velocidad final, es igual a la velocidad inicial, o sea, la velocidad en A, más aceleración por tiempo AB, ¿no es cierto? Esta fórmula ya la conocíamos. Resulta que la velocidad máxima es igual a, esto es 0 porque parte del reposo, 4 veces, porque es el tiempo, A. ¿Listo? Entonces tenemos esta ecuación y esta otra ecuación. Listo. Tenemos. Ahora, vamos a estudiar qué pasa en BC. En BC, en el último trayecto, tenemos movimiento rectilíneo uniforme simplemente, ¿ya? Movimiento rectilíneo, porque dice que la velocidad es constante, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener es que la distancia 2 simplemente será igual a distancia, a velocidad por tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad? Por el tiempo. Tiempo BC, vamos a poner, ¿ya? ¿Cuánto es la velocidad máxima? ¿Dónde hemos visto antes ese valor? Justo en la ecuación anterior, ¿no es cierto? Acácito. Aquí está, dice velocidad máxima 4A. Entonces 4A. Tiempo BC. ¿Cuánto es el tiempo BC? 5.1. Entonces vamos a terminar de reemplazar. Vamos a tener que la distancia 2 será 20,4 veces A. 20,4 A de aceleración. Ahora, con toda esta información que hemos tenido estudiando
tramo a tramo nuestros tiempos, nuestros movimientos, hay que hacer algo. Mira, acá tengo que distancia 1 es 8A y distancia 2 es 20.4A. Entonces vamos a hacer algo. ¿Qué color? Celeste, ¿no es cierto? Pero adicionalmente de 1 más de 2, ¿cuánto vale? 100 metros, ¿no es cierto? Es el tamaño total de toda la pista. De 1, ¿cuánto vale? 8A. De 2, ¿cuánto vale? 20,4A. Y eso es igual a 100. Entonces simplemente hay que despejar ese valor y me sale que la aceleración es de 3,52 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Simplemente estudiar paso, aparte a parte, pedacito por pedacito, cada uno de los recorridos que teníamos. El AB, que era MRUV, y el BC, que era MRU. Y hay que estudiarlos esos y de ahí sacar ecuaciones que me ayudan a determinar lo que necesito. En este caso, la aceleración. Bien, vámonos con un nuevo ejercicio. Caída libre, ¿no? Caída libre también es un tema cuyas ecuaciones se rigen con lo que ya hemos estudiado anteriormente. ¿Qué nos dice? Desde lo alto de un edificio se deja caer un objeto, el cual metros más abajo recorre una ventana de 2.2 metros de alto en 0,28 segundos. Calcule aproximadamente la distancia desde el punto más alto desde donde se suelta hasta la parte más alta de la ventana. ¿Ya? Entonces, que esa línea celeste sea la pared y ese rectangulito blanco que estoy graficando que sea la ventana. ¿Ya? Entonces ahí está el techo y dice, ¿no es cierto? Un objeto cae, ¿no es cierto? Desde el reposo. Ahí está el objeto, sigue cayendo y dice que le toma 0,28 segundos recorrer desde acá hasta el final, ¿no es cierto? Y sigue cayendo y sigue cayendo. Vamos a anotar eso, ¿listo? Acá le toma un tiempo de 0,28 segundos. Ya, ¿qué más nos dice? Y la altura de la ventana es de 2.2 metros. Ya, eso sí sabemos. Ahora, lo que nos piden es la distancia desde el techo, desde el punto donde se lanza, hasta la parte superior de la ventana. Todo esto es lo que nos piden. ¿Ya? Vamos a ponerle nombre a cada punto, que esto sea A, que esto sea B y que esto sea C. Entonces te das cuenta que tenemos tres zonas diferenciadas de las cuales tenemos que estudiarlas independientemente y luego de que estudiamos independientemente estas, los juntamos en una sola ecuación o intentamos encontrar algo que haya en común. Primero BC, el tiempo que sobre el recorrido que hace por toda la ventana. Ya, mira, recuerda al cuerpo lo estoy soltando desde el reposo en A, lo dejo caer y resulta que le toma 0,28 segundos recorrer esa ventana, solo esa ventana. Mira, vamos a recordar que D es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Recuerda siempre tener en mente esos conceptos. ¿Cuál es la velocidad en el trayecto BC? La velocidad inicial es, pues, velocidad B, vamos a poner, ¿ya? Por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 0,28 segundos, más un medio. Vamos a trabajar con gravedad 10, ¿ya? No se especifica otra cosa. Y vamos a probar con ese valor, 0,28 al cuadrado. Entonces, fíjate que de acá puedo hallar la velocidad en B, ¿ya? Entonces, hay que resolver, hay que simplificar. Y la velocidad en B es 6,45 metros por segundo. Ya te estoy diciendo que de esta ecuación, es una ecuación de primer grado, solamente una variable, podemos hallar el valor de la velocidad B sub D. Y ahí está, 6,45. Es decir, acá está bajando con una velocidad de 6,45 metros por segundo, ¿ya? Y acá parte con 0 metros por segundo, ¿no es cierto? Listo, entonces ya tenemos esa primera parte. Veamos qué más podemos añadir. Habrá que estudiar A,
B. Ya hemos estudiado BC. ¿Por qué primero BC? Porque tengo más información ahí. Entonces vamos a recordar que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Pero en vez de velocidad final voy a tener velocidad en B al cuadrado. Velocidad inicial en A, ¿cuánto es? 0, ¿no es cierto? 0 al cuadrado. Más 2 veces aceleración, 10, ¿no es cierto? Por la distancia. Y justo es precisamente esa distancia D que necesito allá. Bien, ¿cuánto vale velocidad en B? Está acá, justo ahorita lo hemos hallado. Entonces esto es 6,45 al cuadrado es igual 0 al cuadrado 0 y me va a quedar 20 distancia. Entonces solamente nos toca hallar la distancia y resulta que es 0,8 metros. Recuerda hacer con calma cualquier tipo de cálculo matemático que se te presente, ¿ya? Y ya hemos terminado de hallar la distancia. La distancia entre el punto más alto, de lo más arriba del edificio, y el comienzo, la parte alta de la ventana, es de 2,8 metros, ¿correcto? Solamente estudiando parte por parte cada uno de los trayectos, ¿ya? Recuerda estudiar parte por parte cada uno de los trayectos cuando te enfrentes con este tipo de ejercicios. Bien, ¿qué tenemos ahora? Uno sobre parabólico, tiro parabólico. ¿Qué dice? Un rifle ubicado en el eje X, ¿ya? O sea, está puesto horizontalmente, ¿ya? Dispara una bala con una rapidez de... Ahí está la rapidez de mi bala, ¿ya? Dice, un blanco se ubica en el eje X a 45,7 metros, ¿ya? Y la pregunta es, calcule la altura H a la que debe elevarse el rifle por encima del eje X para que pueda dar en el blanco, ¿ya? Mira, entonces esta es nuestra situación básicamente. Acá está el rifle que dispara una bala, ¿ya? Y esta bala debe caer acá en este blanco. Tin, tin, debe caer ahí. ¿Listo? Pero ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál será esa altura H a la que hay que colocar el rifle? Y recuerda que el rifle siempre se dispara horizontalmente. O sea, tenemos un tiro semi-parabólico aquí, ¿no es cierto? Ya necesitamos hallar ese H, es la pregunta. Algunos datos que nos dan es, por ejemplo, que la velocidad con la que sale el rifle en el eje X es de 457 metros por segundo. Ya velocidad X, vamos a ponerle ahí. X inicial, por supuesto, también, ¿no? Ya, entonces vamos a estudiar en el eje X. En un tiro parabólico, semiparabólico, en el eje X se desarrolla MRU y en el eje vertical MRUV. ¿Por qué variado en el vertical? Porque ahí hay aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Entonces eso afecta nuestros cálculos. Y en el eje X no, ninguna aceleración afecta. Entonces hay distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué otro dato nos dice? Ah, el blanco está a 45,7 metros, ¿no es cierto? Eso también me faltó anotar. A ver, distancia 45,7 es igual a velocidad 457 y el tiempo, ¿ya? De acá el tiempo en que le demora a llegar a la bala hasta el blanco es de 0,1 segundos, ¿ya? Súper rápido. Ya estamos hallando, ¿sí? Todo porque ahí se desarrolla MRU. En el eje Y es caída libre, ¿no es cierto? Entonces habrá que estudiar las ecuaciones de caída libre. Velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. O bueno, no es distancia, es h en este caso, ¿no es cierto? Ya no sé si esta sea la fórmula más adecuada, pero creo que podríamos probar con otro. A ver, h que sea igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Ah, esto está más correcto, ¿no? Porque no tenía valores de velocidad. Entonces hay que tener en cuenta que no podemos usar cualquier ecuación por usar, sino alguna que se adecue mejor. Acá hay h que necesitamos. Velocidad inicial, 0, ¿no es cierto? Porque la velocidad en un comienzo es solamente horizontal. Entonces h será igual a un medio por gravedad, vale 10 metros por segundo, con 0,1 al cuadrado. Resulta que la altura es de 5 por 10 a la menos 2 metros o
0,05 metros. Poquito, ¿no es cierto? 5 centímetros nada más sobre el piso. Poca altura. Para que se cumpla en esas condiciones. ¿Ya? Entonces recuerda que todo tipo de movimiento parabólico, semiparabólico, se puede descomponer en dos ejes, el horizontal y el vertical. En el horizontal solamente MRU y en el vertical MRUV, porque hay la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Veamos el siguiente ejercicio. Se suelta una piedra desde una altura de 20.4 metros. ¿Listo? Y llega en un tiempo T. No sabemos ese tiempo, solamente sabemos que llega en un tiempo T. ¿Listo? Y necesitamos hallar la rapidez con la cual se debe tirar hacia abajo para que le tarde la mitad de tiempo, pero es la misma altura, es la misma piedra. Entonces vamos a tener dos casos. Mira, el primero vamos a llamarlo caso 1 y el otro le vamos a llamar caso 2. Lo que primero se nos describe es que es de una altura de 20,4 metros. Se suelta la piedra, ¿no? Cuando se suelta, la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Y a todo este recorrido, perdón, 0 metros por segundo. Y todo ese recorrido le toma un tiempo t. Ya, vamos a poner ahí, le toma un tiempo t. T, que no sabemos cuánto vale. Ahora, lo que necesitamos hacer es saber con qué rapidez vamos a tirar, con una velocidad inicial incógnita, le vamos a poner, para que el recorrido se haga en tiempo medios, en la mitad del tiempo, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos allá. Entonces vamos a estudiar el caso 1 y el caso 2, ¿listo? Independientemente. A ver, caso 1. Para ahí vamos a tener que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces ahora sí vamos a poder hallar el tiempo, ¿ya? Como un valor numérico, sí vamos a poder hallarlo. H, ¿cuánto vale? 20,4 es la altura. Velocidad inicial, 0, porque parte del reposo se suelta, ¿no es cierto? ¿No? Más un medio por 10 por tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? 10 por tiempo al cuadrado. ¿Ya? De acá podemos despejar todo lo que tú quieras. Resulta que el tiempo vale 2,02 segundos, ¿ya? Ese es el tiempo que le demora bajar solamente si yo suelto la pelotita, la piedra desde el reposo, ¿no es cierto? Ahora, lo que nos piden es esa velocidad v sub 2 para que llegue en la mitad del tiempo. O sea, no va a llegar en 2.02, sino va a llegar en la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 1,01 segundos, ¿ya? Entonces vamos a terminar de hacer esa parte y vamos a volver a utilizar la fórmula anterior. Altura será igual a velocidad inicial por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo en ese caso? La mitad, t medios en realidad, ¿no es cierto? Ya, más un medio, gravedad por tiempo al cuadrado, t medios y al cuadrado, ¿ya? Entonces, h va a ser 20,4, la altura, ¿no es cierto? Velocidad inicial es lo que queremos saber. La mitad del tiempo, 1,01, más un medio por 10 por el tiempo al cuadrado medios, 1,01, ¿no es cierto? Al cuadrado, solamente a este le estoy sacando el tiempo. Es de ahí de donde viene ese t medios, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces tú debes terminar de resolver toda esta parte, solamente son cálculos numéricos y el resultado es 15,20 metros por segundo. Entonces recuerda, si se te presentan dos escenarios diferentes, estudia los dos escenarios diferentes aparte y unifica luego en una sola información que puedas necesitar, ¿ya? Aplica para todo lo que necesites hacer. Veamos otro ejercicio. Este está interesante. Mira, dos ciudades se encuentran situadas en los márgenes, en los bordes de un río, ¿ya? Y resulta que se encuentran separadas por 100 kilómetros. Un bote hace un recorrido entre ellas de 5 horas cuando va río arriba, ¿ya? O sea, cuando va en contra.
de la corriente del río, ¿ya? Y 4 horas cuando va río abajo, o sea, cuando va a favor del río, ¿ya? Porque recuerda, esa corriente del río puede ayudar o puede frenar el recorrido. Si vas en contra del río, vas a ir más lento, por supuesto, ¿no es cierto? Pero si vas a favor del río, entonces vas a poder llegar más rápido, ¿no es cierto? Ya. Entonces resulta que cuando va así, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Listo? Cuando va a favor, en contra del río, por ejemplo, aquí está el botecito, le toma 5 horas. ¿Listo? Vamos a poner tiempo 5 horas, ¿ya? Pero acá, ¿qué velocidades existen? Existe la velocidad del bote, vamos a poner B sub B, y la velocidad del río. Si está yendo en contra del río, pues le voy a poner ese vector de velocidad en sentido opuesto. Pero ya también cuando va a favor del río, vamos, el tiempo es 4 horas, aquí está el botecito, ¿listo? Aquí está, velocidad del B, del bote, y ¿quién le ayuda? ¿Quién lo acelera? Perdón, ¿quién lo empuja? Velocidad del río, B sub R. Entonces vamos a estudiar cada uno de estos casos. Como es un movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleraciones, ¿no es cierto? A ver, en este caso, la distancia que separa ambos ríos, ¿cuánto es? 100 kilómetros, ¿no es cierto? Ya, de ahí estoy sacando, de ahí voy a sacar ese dato. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad en el caso número 1? Pues será la velocidad del bote menos la velocidad del río por ese tiempo que le toma, 5 horas, ¿no es cierto? Distancia 100 es igual a velocidad B menos velocidad R por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? En ese caso, 5 horas. Entonces, 20 es igual a velocidad bote menos velocidad río. Una información que ya tenemos. Ahora, para el segundo caso, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La distancia es la misma, sigue siendo 100 kilómetros, pero la velocidad es velocidad del bote más la velocidad del río. ¿Por qué más? Porque le ayuda. Y el tiempo ya es diferente también, ¿no es cierto? Distancia 100 es igual a esto. Velocidad B más velocidad río por tiempo. ¿Cuánto es el tiempo en ese caso? 4. Menos, ¿no es cierto? Porque el río le ayuda. Entonces de acá vamos a tener 25 es igual a velocidad del barco más velocidad del río. Entonces lo que necesitamos hacer ahora es combinar la ecuación 1 que hemos hecho anteriormente con la ecuación 2, la que acabamos de encontrar, ¿no es cierto? 1 y 2. Entonces debemos resolver ese sistema de ecuaciones. Velocidad bote menos velocidad río es igual a 20, pero también velocidad bote más velocidad río es igual a 25. Voy a sumar miembro a miembro, me va a quedar 2, velocidad bote es igual a 45. Por lo tanto, la velocidad del bote es igual a 22,5, ¿no es cierto? Metros sobre segundo. Pero eso no se nos pide, ¿no? Nos piden la velocidad del río. Entonces, eso sería 2,5 metros por segundo. Entonces, recuerda que se nos están presentando dos escenarios diferentes y por lo tanto hay que resolver, hay que buscar ecuaciones en esas dos situaciones diferentes y luego unificarlos en uno solo para poder resolver ese ejercicio, ¿ya? Es MRU. Bien, vámonos con el ejercicio número 9 y tenemos uno de gráficos, ¿ya? Pero tiene algo de particular este gráfico. ¿Qué dice? Observa el siguiente gráfico, ¿ya? Ojo con eso. Observamos. Es unidimensional, es una partícula unidimensional, ¿ya? Que parte del reposo, o sea, velocidad inicial es igual a 0. Y tenemos 3 proposiciones y tenemos que decir verdadero o falso. Es lo único que necesitamos hacer. Verdadero o falso. Entonces vamos con eso. Voy a coger mi lápiz. Y exploremos primero, ¿ya? Mira, en el eje horizontal tengo el tiempo y en el eje vertical tengo Z, que es posición. Ya eso puede ser X, Y, Z, lo que sea. Lo importante es que dice que es posición. Y en los primeros 2 segundos, el trayecto es una parábola. ¿Qué te dice eso, que sea una parábola? Pues te dice que hay aceleración. Acá en la primera sección hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y luego tenemos una recta. Y cuando es recta,
Eso es MRU. ¿Listo? Velocidad constante. Entonces, acá hay aceleración y acá hay bueno, ahí vamos a seguir explorando, ¿ya? Bueno, también hay freno, ¿no? Hay frenado, ¿listo? Vamos a explorar todos esos, cada una de estas tres opciones. Vamos primero con la afirmación uno, con la proposición uno. ¿Qué nos dice? El módulo de la aceleración del móvil entre 0 y 2, donde está la parábola, es de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a buscar esta relación. Z es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo al cuadrado medios. Mira, he puesto Z. Ahí pudo ser X, ahí pudo ser D, H, lo que sea. Solamente es para indicar que es posición. ¿Ya? Bien, nos dice... pero podemos trabajarlo como vectores porque todos nos están dando como vectores, ¿ya? ¿Listo? Acá está como vector, listo. Acá será, si es Z, es IJK, ¿no es cierto? Será 4K, será igual a velocidad inicial. Está partiendo del reposo. Esto es 0, ¿no es cierto? Vector de aceleración por tiempo, desde 0 hasta 2. ¿Cuánto es el tiempo? 2, ¿no es cierto? 2 al cuadrado. Entonces de acá se tiene que el vector de aceleración ¿ya? Será simplemente, ¿cuánto? 2, ¿no es cierto? 2K. Puedes terminar de resolver eso, ¿ya? ¿Y qué nos dice la proposición? Que es 1. Entonces esta primera aseveración es falsa, ¿cierto? Ya sabemos que es falsa eso. Vámonos con la pregunta 2, con la afirmación 2. La velocidad para tiempo igual a 1, o sea, por acá, ¿cuál es la velocidad? Nos dice, es 2 metros por segundo, ¿ya? Para eso nuevamente vamos a estudiar velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Listo? O sea, cogemos esa fórmula. Velocidad final, no sabemos. Velocidad inicial es 0, ¿no es cierto? Parte del reposo. La aceleración la acabamos de hallar ahorita. 2, ¿no es cierto? Por el tiempo, 1 segundo, ¿no es cierto? De tiempo. Velocidad final es igual a 2 metros por segundo. Entonces, esa afirmación sí es verdadera. Falso y verdadero. Ahora veamos la afirmación 3. ¿Qué nos dice? La proposición 3 dice la velocidad para 3 segundos aquí es de menos 0.5, ¿no? Ese menos indica que hay un frenado, ¿no es cierto? Ya, entonces, en un gráfico de posición y tiempo, si tenemos una recta, significa que la velocidad es constante, ¿no es cierto? La velocidad cambia, pero la velocidad es la pendiente de esa recta, ¿ya? Vamos a poner eso. Velocidad es la pendiente de la recta. ¿Y te acuerdas que era la pendiente? Era el grado de inclinación que tiene una recta, ¿no es cierto? Bien, y como está apuntando hacia abajo, o sea, está decayendo, esa pendiente es negativa. Recuerda, cuando apunta así hacia arriba, eso es una pendiente positiva, ¿ya? Pero cuando apunta así hacia abajo, es una pendiente negativa, ¿ya? Entonces nuestro resultado será negativo. ¿Y cómo se halla la pendiente? Y, o sea, este ladito sobre este ladito, o la tangente del ángulo que se forma, ¿ya? Yo solamente voy a restar los y de arriba, la distancia y desde acá. ¿Cuánto es desde acá hasta acá arriba? ¿Cuánto es? 4 unidades, ¿no es cierto? Entonces 4 entre desde acá hasta acá, desde el 2 hasta el 4, ¿cuánto hay? 2 unidades. Pero negativo, esa pendiente es negativa, cuando apunta hacia abajo es negativo, recuerdo, ¿ya? Y eso me sale menos 2 metros por segundo, ¿ya? A ese ritmo se pierde velocidad, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que tenemos. Y eso es falso, ¿no es cierto? Porque en el ejercicio dice menos 0.5, pero hemos determinado que es menos 2, ¿no es cierto? No 0.5. Muy bien. Entonces, ten cuidado con el tipo de gráfico. Recuerda que ese gráfico ya te da la información del tipo de movimiento que es, ¿ya? Y qué está sucediendo con el móvil, ¿no? Regresa, no regresa, frena, no frena, etcétera, ¿no? Listo.
Tu misión es, tu objetivo es chequear qué sucede ahí. ¿Listo? Ahora veamos un nuevo ejercicio sobre cinemática y viendo así con vectorcitos, ¿ya? Porque recordemos que las magnitudes en cinemática son vectores, muchas de ellas son vectores, ¿ya? Un auto parte del origen con coordenadas, bueno, del origen de coordenadas, con una velocidad, y esa es su velocidad, 12i más 16j, ¿ya? Es una velocidad diagonal, ¿no? No es solamente hacia arriba o solamente hacia abajo, no es diagonal, ¿ya? Después de 3 segundos de movimiento, el auto acelera con, ahí está, 2j metros sobre segundo al cuadrado. Mira, la aceleración solamente tiene una componente hacia arriba. En el eje X no hay aceleración, solamente en el eje vertical. Determinar la magnitud de su desplazamiento. Recuerda que el desplazamiento es la distancia que hay desde el punto de partida hasta el punto final. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema, un pequeño diagrama de lo que está sucediendo ahí. Vamos a tener nuestro plano cartesiano. Aquí está, ¿ya? Con mucho cuidado, por favor. Y partimos desde el comienzo. Perdón, desde el origen. Aquí está el origen de coordenadas. ¿Y cuál es la velocidad que se nos asigna? Así, ¿no es cierto? B. 12 en X y 16 en Y. Esa es la notación de ese vector, ¿no? Y eso realizamos por 3 segundos, ¿no es cierto? Por acá vamos a terminar más o menos, ya luego de 3 segundos. La velocidad constante, ¿ya? Y ahora resulta que eso va a ser una distancia de 1, vamos a poner, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que luego de este punto estamos acelerando, pero solamente hay una aceleración hacia arriba. ¿Con qué módulo? ¿Con qué valor? Ahí dice, ¿no es cierto? 2j. Entonces acá hay 2j de vector de aceleración. Entonces, ¿y en el eje X? No, nada, ¿no es cierto? Entonces, se va a mover así más o menos, ¿no es cierto? No sé, por ahí estará luego la pelotita. Y vamos a tener otro gráfico acá con su componente en X y su componente en Y. A este le vamos a llamar distancia 2, ¿ya? Ahora lo que nos preguntan es el desplazamiento, o sea, cuánta distancia hay desde el origen hasta el punto final. Todo ese trayecto necesitamos determinar su distancia, ¿ya? Es lo que necesitamos hacer. Entonces vamos a hacer paso a paso. Primero esa distancia 1. Distancia 1 como vector será igual al vector velocidad por el intervalo de tiempo, ¿no es cierto? La distancia 1. Vector de velocidad 12i, 12i más 16j por intervalo de tiempo, dice 3 segundos. Entonces, la distancia i o el vector de posición i es de 36i más 48j. Solamente estoy multiplicando por 3 a cada uno de ellos. Ya, ahora en la parte D sub 2, hay una cosa, que hay un desplazamiento en el eje X y en el eje Y. En el eje X, ¿hay aceleración? No, no hay aceleración. Entonces ahí sigue siendo movimiento rectilíneo uniforme. Entonces será la velocidad en X, ¿listo? Por el intervalo de tiempo, ¿no es cierto? 2 segundos es el resto de tiempo. ¿Cuál es la velocidad en X? Pues si acá teníamos una velocidad X, acá seguirá siendo la misma. Solamente la componente X de este vector, o sea, esto, 12. 12 por el intervalo de tiempo es 2 segundos, ¿no es cierto? Entonces 24 metros es esto. Acá está en 24, ¿ya? O bueno, perdón, se ha extendido 24 metros, ¿ya? 24 metros. Ahora, la distancia D, pero en el eje Y, ahí sí hay aceleración, entonces habrá que utilizar las ecuaciones de MRU, V, velocidad Y por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la velocidad que tiene en Y? Mira, acá había una velocidad en Y, esa misma empieza acá. ¿Listo? ¿Cuál es eso? 16. Entonces será 16 por 2 más un medio por 10
por 2 al cuadrado. Estoy reemplazando datos nada más, simplemente. Termino de reemplazar datos y esto me sale 36, ¿listo? Es 36 metros lo que se está desplazando gracias a que hay una aceleración, ¿ya? Entonces, sigamos chequeando qué es lo que teníamos, qué es lo que tenemos y cómo vamos a terminar de resolver. Entonces, hasta acá, claro. Ya. Entonces, mira, la posición de sub 1, acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es? 36 y acá es 48, ¿no es cierto? Pero luego se ha sumado 24, ¿no es cierto? Entonces, el vector de la distancia total será simplemente D1 más D2. El D1 ya lo tenemos, 36i más 48j. Ahora, el vector D sub 2 tiene dos componentes, en X y en Y. ¿Cuánto vale en X? 24i más 36j. Elemento por elemento hemos estudiado. Entonces, el vector del desplazamiento total, ¿no es cierto? La ubicación final es 60i más 84j. Pero a nosotros nos piden el desplazamiento, o sea, la distancia. ¿Cuánto se ha movido desde el punto original? ¿100 metros? ¿200 metros? ¿Cuánto se ha movido? ¿No es cierto? Nos importa. Entonces vamos a utilizar, vamos a hallar la norma de ese vector. Y te comento que es 103.22 metros, ¿ya? Entonces ha arrancado acá y el punto final acá se encuentra a 103.22 metros, ¿ya? Ese es el asunto con lo que tenemos aquí. Entonces recuerda, si hay aceleración, fíjate si solamente actúa en el eje X o en el eje Y. Y viendo en qué eje actúa, entonces utiliza las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, espero que este conjunto de 10 ejercicios haya sido de su utilidad y agrado. Estoy contento de compartir esta serie de vídeos con ustedes. No olvides compartir y dejarme algún comentario adicional para mejorar la calidad de mis videos. Mi objetivo final es hacer el conocimiento libre. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.